tema para que ya la actividad quede debidamente grabada. Entonces, aquí estamos para servirles, en los que les podamos ayudar. Básicamente, para resumir un poquito, bueno, el tema de este webinar es el análisis de la política exterior de Corea del Norte, modelo racional. El objetivo, o los objetivos, perdón, de este webinar es analizar desde el modelo actor racional el Estado como unidad primaria de análisis. Se analizará la política exterior de Corea del Norte y la percepción que tiene Corea del Sur, China y Estados Unidos acerca de Corea del Norte. Lo anterior con base en las lecturas asignadas. Bueno, en este webinar estará a cargo de los compañeros Mario Haubert y Sandra Palacios. Adicionalmente, bueno, los compañeros ya nos hizo llegar el cronograma que está distribuido de la siguiente manera. La primera parte, que es la introducción, que sería desde las 6:30 a las 6:50. Se otorga un espacio para que los grupos ordenen ideas de 6:50 a 7:05 de la noche. Posteriormente será una actividad donde se dividirán el grupo en 3 subgrupos. Cada subgrupo tendrá 10 minutos para aportar sus comentarios. Esta actividad inicia a las 7:05 y estaría finalizando a las 7:35, 10 minutos cada subgrupo. Posteriormente de esa actividad, se hace una presentación de cada uno de los grupos, Mario y Sandra como moderadores, de 7:35 a 7:45. Al final se abre un espacio para preguntas, observaciones y demás, de 7:45 a 8, y ya el cierre del webinar a cargo de Sandra y de Mario, de 8 a 10, 8:10 de la noche. Entonces, tenemos aproximadamente a partir de este momento y hasta las 8:10 de la noche para finalizar con la actividad. Entonces, les cedo la palabra a los compañeros Mario y Sandra para que inicien con el webinar. Adelante, muchachos. Sí, buenas noches, compañeros y profesor. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Ok. Vamos a ver. Vamos a dar inicio. Vamos a ver, rogamos su comprensión porque es la primera vez que desarrollamos una estrategia de trabajo de este tipo realizada por el sistema de aula virtual, ¿verdad? Entonces es un poquito que estamos iniciándonos en esta parte, Mario y mi persona. Primeramente, para dar inicio ya con la presentación, nosotros tenemos a cargo Corea del Norte y nos corresponde explicar un poco sobre su política exterior. Nosotros, con base en las instrucciones dadas por la profesora, bajo el modelo de actor racional, hemos decidido hacer la descripción de la política exterior de China con un Estado, como el Estado comunidad primaria. Inicialmente les compartimos unos artículos, ¿verdad? Esos artículos son complementarios a lo que nosotros vamos a decir. Entonces, yo voy a iniciar, luego Mario va a complementar un poco para dar la introducción de cómo vamos a hacer el desarrollo de esta primera parte. Y el artículo al que me voy a referir, similar a lo que han hecho los compañeros, cuando hablamos de política exterior, encontramos artículos, algunos un poco, no desactualizados, sino tal vez un poquito, por ejemplo, el que les voy a mencionar es del año 1963. El contexto ha cambiado, entonces parte de lo que vamos a hacer es ir contextualizando, no vamos a demorar toda la clase contextualizando con la historia desde 1963 al presente, pero sí hay indicadores importantes que analizar con respecto a cómo se percibía la política exterior de Norcorea en 1963 y el avance y evolución a la fecha, ¿verdad? Entonces voy a dar inicio ya formalmente con la exposición mía. Para entender un poquito la política exterior de Norcorea es importante tomar en cuenta su geografía,
su tradición histórica, sus raíces ideológicas y políticas, por supuesto, todas sus actividades y desarrollo económico. Es importante indicar que Corea del Norte es un país muy pequeño en dimensiones, ¿verdad? Y en masa territorial. Es un país tan pequeño que su población también la hace insuficiente como para tener aspiraciones a dominar el mundo, por ejemplo. Eso es algo que hemos discutido mucho en las otras clases, que también esta relación de una pequeña masa territorial, aunque un país sea con muchas proyecciones a dominar el mundo, este aspecto tanto de población como de territorio no le favorecen. En este caso, Corea es una representación muy gráfica y muy atinada a estos ejemplos. Recordemos que en el documento que les compartimos incluimos un mapa donde se visualiza, si pueden accesar el mapa, que Corea del Norte limita, por supuesto, con su vecino y de alguna forma enemigo, Sur Corea, y también está rodeado por la Federación Rusa y China, ¿verdad? Estas son las periferias. ¿Cuál es la política de alguna forma que se ha proyectado para Norcorea? Es importante indicar, ¿verdad?, que ellos se han centrado muchísimo, al ser un país tan pequeño en territorio y al ser un país con baja población, ellos han acudido a tener de alguna forma, o de protegerse, de autoprotegerse, con la cuestión militar y con el poder nuclear. Entonces, eso ha sido en todos los artículos que se lee respecto a Corea del Norte, se va a hacer un gran énfasis en cómo ellos se proyectan como un país nuclear. Entonces, ¿qué ha generado todo esto? Esto de alguna forma, por eso la actividad van a ver que se desarrolla con la percepción de otros países con respecto a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque históricamente, nótese que al estar rodeado de China y Rusia y su vecino Sur Corea, su posición política le ha generado amigos y enemigos, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que decir que Corea del Norte, liderado en este momento por Kim Jong, en su momento se han identificado claramente como un país socialista, ¿verdad? Fuertemente inclinados hacia el estalinismo, Stanley, ¿verdad? Y de cuál es la importancia, tal vez, resaltar esto de Corea del Norte con respecto a su vecino, que es Corea del Sur, ¿verdad? De alguna forma, el sur está dominado por su creencia política o su dominancia política, que es capitalista 100%, y su vínculo con Estados Unidos. Por otro lado, Corea del Norte, su posición ha sido totalmente opuesta. Entonces, de ahí, esta parte histórica, tal vez Mario me va a complementar, de que ellos no tengan afinidad y ha sido muy difícil lograr negociaciones. Tal vez brevemente menciono que en 1948 hubo negociaciones para lograr la unión entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Sin embargo, a pesar de muchos intentos, estas han sido infructuosas. Ellos están inscritos en las Naciones Unidas y demás, pero todo intento de unión con Corea del Norte y Corea del Sur han sido infructuosos. Entonces, eso es importante destacar para comprender un poquito el contexto de sus, de la percepción de los otros países con respecto a la política exterior de Corea del Norte. Luego, en un inicio, voy a resaltar a este artículo que hago referencia de 1962, que repito, ahorita se va a clarificar que esto con el tiempo ha cambiado. En su momento, rivales de Corea del Norte, Rusia y China, Japón. Esto ha cambiado en el contexto, lo van a ver, porque ahora su enemigo definido y claro es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esto en materia de cómo perciben los demás países a Corea del Norte? Voy a indicar unos aspectos que están indicados en un documento que les compartí de cómo se resume la política exterior de Corea del Norte. Dice, y se los voy a indicar en puntos tal vez para no extenderme mucho. Primeramente, Corea del Norte, sintetizando,
ellos se proyectan como un país comunista, ¿verdad? Que se protege a sí mismo de Estados Unidos y de sus aliados, ¿verdad? Es importantísimo para ellos mantener las alianzas que los ayudaría de alguna forma a protegerse, por lo mismo que dije hace un rato, ¿verdad? Por ser un país pequeño y pequeño en población también. Ellos también se enfocan mucho en mantener una posición formal en las disputas territoriales que han tenido, ¿verdad? Y con sus diferencias con el país vecino, que es en este caso Corea del Sur. Además, voy a resaltar una frase que es muy importante y me llamó mucho la atención, que ellos se visualizan a sí mismos como las águilas, no como las palomas, ¿verdad? Porque en términos de guerra es muy común que ellos se denominen halcón, el halcón negro, bueno, no sé si han escuchado esos términos bélicos, pero ellos se definen como halcones y no palomas, ¿verdad? Eso es importante y los mismos autores en las diferentes artículos científicos que están aquí compartidos refieren a esto mismo. Su país es, el desarrollo es meramente económico-militar, ¿verdad? Se denominan también como fraternal socialistas. Ellos han tenido una posición, otro punto importante que destacar aquí es que ellos han tenido una posición hacia la revolución de concentrar los países emergentes tal vez, explotando las condiciones de estos mismos. Y ahí se menciona un poco África, Asia y Latinoamérica, ¿verdad? Por supuesto, rechazan las políticas imperialistas de los Estados Unidos. En este artículo se refiere a Estados Unidos como un rival número uno, así lo clasifican como un rival número uno, los cuales se oponen, por supuesto, al compromiso adquirido por Corea del Norte. Es importante destacar, a propósito de Estados Unidos, que ellos lo ven como un archienemigo, por decirlo así, que Estados Unidos se ha enfocado mucho en tratar de desmilitarizar o tratar de desarmar nuclearmente a Norcorea de alguna forma, a pesar de que es un país sumamente pequeño, como ya lo dije. Ellos han tratado justamente, como yo lo vería, como una forma de autodefenderse y demostrar poderío, es reforzando la parte militar y la parte nuclear. Entonces, los demás países a los cuales vamos a hacer alusión, tanto Rusia, tanto Estados Unidos, Corea del Sur y China, ellos tienen una posición muy particular con respecto a el uso del poder nuclear que está haciendo ahorita en este momento su líder y representante Kim Jong. Entonces, básicamente las políticas de la apreciación de Corea del Norte se puede resumir en estos términos que lo he indicado. Hay mucho más que agregar. Traté de hacer un resumen concreto. No sé si en este punto tal vez Mario me complementa y si es el caso, vuelvo a retomar. Entonces, en este sentido, le estaría cediendo la palabra a Mario para que él complete los puntos que vamos a desarrollar en esta presentación. Mario. Muchas gracias, Sandra. Sí, disculpe, Mario, disculpe que lo interrumpa antes de que la participación. Muchachos, nada más para comentarles, yo estaré recordándoles 5 minutos antes de que ya debería iniciar la siguiente actividad para que más o menos nos vayamos midiendo el tiempo. En este caso, según cronograma, a las 6:50 deberíamos estar iniciando, o sea, en 5 minutos, con el siguiente punto. Entonces, ahí para que disculpe la interrupción, faltando 5 minutos, yo estaré interrumpiendo para que ustedes puedan más o menos medirse los puntos. ¿Ok? Listo. Adelante, Mario. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ¿sí me escucho, sí? Sí, Mario. Ok, muchas gracias. En lo que es la política exterior de Corea del Norte, la proyección
Y por ese es el motivo por el que escogimos el modelo racional de proteccionismo hacia el propio Estado. Más que nada priorizando esta amenaza que percibe Corea del Norte y es el imperialismo a la cual hacía mención Sandra de Estados Unidos. Al sentir este imperialismo que avanza a nivel mundial y de todas maneras que ha impactado históricamente a Cuba y a la India misma, Corea del Norte no quiere formar parte a nivel ideológico y a nivel de abarcar estos territorios de estas ideologías estadounidenses. En uno de los artículos se menciona de todas maneras ese daño que concibe Corea del Norte que ha causado Estados Unidos en lo que es Corea del Sur. Y se refiere a ellos que están de todas maneras con un desarrollo deplorable, con tasas de desempleo muy amplias, sufrimientos del pueblo de Corea del Sur, realmente es como se refiere a esto, y que todos estos problemas sufrimientos han sido raíz de Estados Unidos. Entonces, este proteccionismo realmente a lo que se dirige es a lo que consideran el líder del imperialismo a nivel mundial, Estados Unidos. Y como bien lo mencionaba Sandra, el, el enemigo número uno de Corea del Norte. Los propósitos de Corea del Norte han sido unificar a la totalidad de Corea. Sin embargo, estos intentos han fallado porque siempre surge una u otro desacuerdo ideológicamente y terminan estando tal y como están. Esto de la parte de la política exterior de Corea del Norte, a nivel de la historia se ha manejado en lo que es pocas relaciones con otros estados, tanto así como que han tenido pocas embajadas, como en 11 países, dentro de ellas a mencionar Albania, China, Alemania del Este en su momento, Vietnam del Norte y Rusia. A pesar de que sí han tenido relaciones comerciales con al menos 50 países y todo esto ha cambiado ligeramente. Siguen manteniendo una tendencia proteccionista y es primordialmente combatir este imperialismo estadounidense. De la forma que consideran combatir este imperialismo americano es mediante la unión de aliados, considerándolo con la Unión Soviética, China y China comunista. Y es la forma en la que han considerado hacer frente a lo que es el imperialismo estadounidense. Si gustan, ahora podemos pasar al tiempo que tiene cada grupo para que desarrollen las perspectivas de la forma que conciben lo que es China, Estados Unidos y Corea del Sur, lo cual escogimos estos países porque la forma en que concibe Corea del Norte, China, es como un aliado y es interesante ver la perspectiva de China hacia Corea del Norte
Estados Unidos como un enemigo y Corea del Sur como un deseo de unificar a su, a su otra parte del país y vistos como desde los pobrecitos o los que están sufriendo de manos del imperialismo estadounidense. ¿Me escucharon, sí? Perdón, Mario, entonces ya entendemos entonces que ya las personas tienen las instrucciones y ya Sí, saben a qué grupo pertenecen. sí, está Paulina y Javier con China, Ana Cristina y Ana Gabriela con Estados Unidos y Carlos y Felipe con Corea del Sur. Ok, Eh, perfecto. Profesor, no sé, Entonces, tal vez si me permite un segundo. claro, adelante. Eh, bueno, sí, ya las instrucciones se enviaron, se tuvo que hacer un pequeño ajuste dado que Tatiana no va a estar, ¿verdad? Hoy en la sesión. Felipe y Carlos con Corea del Sur, Cristina y Gabriela con la visión de Estados Unidos y de China sería Paulina y Javier, sin indicarles, ¿verdad? Que vamos a otorgar unos minutos para que los compañeros se organicen con sus ideas y vamos a dar un máximo, dijimos que de 15 minutos, Correcto. para que organicen sus ideas y se pongan de acuerdo y expongan su percepción. ¿Cuál es la pregunta clave para el desarrollo de esta actividad? Es básicamente cómo percibe actualmente, recuerden que yo contextualicé un poco cómo se percibía hace muchos años desde estos países la política exterior de Corea del Norte. Actualmente, ¿cómo se coincide? Se dieron artículos de apoyo, sin embargo, se puede utilizar también la información que se tiene actualmente de las noticias y de la percepción mundial de cómo estos países visualizan la política exterior de Japón. Perdón, estoy con Japón, con Corea del Norte. Entonces, les vamos a dar 15 minutos para que se pongan de acuerdo a esta pregunta generadora. Básicamente, ¿cuál es, la repito, cuál es la posición del país que se les asignó con respecto a la política exterior de Corea del Norte? Entonces, estos 15 minutos es para que se pongan de acuerdo y retomamos para que cada uno exponga sus ideas, repito, con los artículos que se proveyeron o bien con lo que tenemos en la actualidad y que se dice en las noticias y en las corrientes a nivel mundial. No sé si queda alguna duda, agradezco que la hagamos en este momento para entonces proceder a que los compañeros se pongan de acuerdo. Ok, perfecto. Yo creo que no hay dudas. Entonces empezamos a partir de este momento y ya se tienen claro cuál es el grupo uno, el 2 y el 3. Sí, profesor. Ahí, como viene en la Sí. agenda. Bueno, listo, perfecto. Entonces, el primer grupo empezaría entonces a las 7:05, muchachos. Entonces, si gusta, silenciamos acá los micrófonos y a las 7:05 nos volvemos a conectar. Entonces. Profesor, nada más para recordar el orden, por aquello que los compañeros no tengan a mano el Sí, claro, documento. adelante. Entonces, a las 7:05 tendríamos el grupo de Felipe y Carlos con Corea del Sur. Seguidamente tendríamos a Ana Cristina y a Ana Gabriela. Y por último tendríamos la posición de China, que sería Paulina y Javier. En ese orden. Listo, perfecto, anotado. Ok, perfecto. Listo. Entonces, Muchas les gracias. daríamos este tiempo para que se pongan de acuerdo y retomamos a las 7:05. Listo, gracias. Ok.
Ya son 7:05, entonces ya deberíamos iniciar con el grupo de Felipe y Carlos. Profesor, Sí, escucho, adelante. eh, veo que Felipe me indicó que tenía problemas con la conexión. Ah, Entonces, nos quedamos no solo sé con si Carlos. le damos paso a Carlos, sí. Ok, o si quieren, no sé, podemos continuar con el grupo de Cristina y Ana Gabriela mientras Felipe se pueda incorporar. ¿Qué les parece? Para que no dejar a Carlos solo. ¿O quieren que Carlos se ponga solo? No hay ningún problema. No sé cómo están Cristina y Gabriela. Buenas noches. Igual por mí no hay problema. Si quieren, avanzo yo y después Felipe, si se incorpora, que dé sus aportes. Ok, Yo creo que listo, sería perfecto. mejor para, para seguir el orden propuesto, si les parece. Listo, adelante, adelante Carlos, entonces. 10 Bien, minutos. muy bien. Yo creo que me tardaré un poco menos, pero bueno. Básicamente, la percepción de Corea del Sur frente a Corea del Norte es, digamos, uno de los núcleos de atención que ha tenido la política exterior de ambos países desde los 50. Es importante recordar, creo yo, que esos países estuvieron en guerra. eh, bueno, más bien técnicamente siguen estando en guerra y que no hay una firma o un tratado de paz desde 1953 que cesaron las hostilidades entre ellos, y esto de una u otra manera ha condicionado las relaciones que se tienen entre ambos. Eh, Hay una desconfianza, una vulnerabilidad de relaciones, una debilidad de las relaciones entre los estados, debido precisamente a este tema y a la diferencia de ideologías o sistemas políticos que se desarrollan. Ustedes durante su introducción ya mencionaban algo bien importante. Podemos decir en cierta forma que Corea del Norte tiene cierta alineación con los intereses o los principios chinos, por un lado, y Corea del Sur claramente los tiene con Estados Unidos. Y en algunos casos esto ha condicionado también la fraternidad o más bien la cordialidad de las relaciones. Por ejemplo, en 2018 fue la primera vez que el presidente de Corea del Norte cruza la línea militarizada de la frontera de las Coreas. En esos intentos de restablecer la paz hay una intención de empezar y avanzar en estos acuerdos de paz. Sin embargo, hay un retroceso claro en algunos ejercicios militares que se dan, y eso lo que hace es que agudiza la percepción de Corea del Sur de esa desconfianza que se tiene, porque tampoco es primera vez que eh, se intentaba facilitar este tipo de acuerdos. Ya con el padre de Kim Jong-un también se habían hecho algunos acercamientos, pero no se pudo hacer. Entonces, eh, para algunos, en Pyongyang, la capital de Corea del Sur, no da ninguna seguridad, es decir, ningún acuerdo, ningún acercamiento a Kim Jong-un eh, facilita, digamos, o garantiza que sí se vaya a llegar a una relación cordial entre los estados. Entonces, la percepción de su política exterior sigue siendo que la política exterior de Norcorea es una política hostil. Eh, y se me viene a la mente, por ejemplo, algunos casos. Bueno, hace poco estaba viendo que para las eliminatorias del Mundial de Qatar, Corea del Norte y Corea del Sur han quedado en el mismo grupo. Y había un dato peculiar que se vincula mucho a la situación política del momento, que la última vez que se enfrentaron, el entonces gobernador de Corea del Norte, el padre de Kim Jong-un, no permitió que esos partidos se jugaran en su país, alegando cuestiones muy políticas, como que no iba a permitir que una bandera de otra Corea o un himno se cantara en su propio territorio. Y esto de una u otra manera, aunque no fuese una razón política o un contexto político,
sí agudizó, digamos, las hostilidades o la situación complicada que había entre ambos. Hasta la fecha, como les mencionaba, bueno, ambos países siguen sin firmar la paz desde la década de los 50 y hay una desconfianza más que entra en juego, y es lo de los ejercicios nucleares de Corea del Norte. Y eso es muy importante porque también da una percepción hacia afuera, no solo hacia Corea del Sur, sino que la presencia de energía nuclear, de armas nucleares en todo caso en Corea del Norte, los ejercicios que han estado haciendo, en pocas palabras, bueno, palabras sencillas, molesta a sus estados vecinos. Y es una forma, o más bien es percibida como una amenaza latente para un país con el cual todavía están en guerra, que es Corea del Sur. Entonces, la demostración de su poder militar es percibido de esa forma, es percibido como un posicionamiento de poder, un posicionamiento digamos, de no tener un interés de pacificar las cosas, sobre todo porque en 2018 también, cuando empezaron a tener esos acercamientos para firmar la paz, Corea del Sur dijo que iba a facilitar las sanciones o a no, digamos, a dosificar las sanciones que tenía contra Corea del Norte, pero sí garantizaban ese desarme nuclear. En su momento lo aceptaron, sin embargo los ejercicios dijeron todo lo contrario. Básicamente yo lo resumiría en que la percepción que tiene Corea del Sur frente a Corea del Norte es una percepción muy desconfiada y con sólidos argumentos. Entonces, se ve difícil que se llegue por un lado a la firma de paz y por otro a que se mantengan unas relaciones más cordiales o unas relaciones más fraternas entre estados en términos de política exterior. Muchas gracias, Carlos. Yo creo, profesor, que dado que Felipe no se encuentra conectado, le daríamos la oportunidad luego para darle el pase a las compañeras que tienen asignado la percepción de Estados Unidos. Entonces, si le parece. Sí, totalmente de acuerdo. Adelante, Sandra. Ok, entonces, Gabriela y Cristina, ¿quién va a iniciar? Adelante. Buenas noches. Bueno, no creo que pueda hablar 10 minutos tampoco. Perdón, solo para hacer una aclaración, Ana Cristina. Sí. Si me permite una aclaración, en realidad en total la intervención es un máximo de 10 minutos, no es que cada persona dura 10 minutos, es para cada grupo se le designó un espacio de 10 minutos, ustedes lo máximo, ¿verdad? Ustedes lo distribuyen si 3, 5, 5, 5, o si son 3 personas, 3, 3 y 3, para que no se sientan presionados que son 10 minutos por persona, no es así. Ok, está bien, gracias. Bueno, el tema de la relación de Estados Unidos con Corea del Norte es histórica, digamos, ¿verdad? Tiene muchísimos años de conflictos que son necesariamente, o sea, se tienen que tomar en cuenta necesariamente a la hora de analizar la política actual. Es decir, que el presidente Trump no entra a la Casa Blanca con una página en blanco. Entra con un montón de compromisos, acuerdos, algunos firmados y otros más bien ya incumplidos, etcétera. Y pues todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de analizar una política exterior. Ciertamente, Trump tiene una diplomacia vía Twitter que es poco convencional, ninguna duda, y que lo ha hecho entrar en conflictos con otros países, no sé, Alemania, Reino Unido,
y por supuesto también con Corea. Sin embargo, lo interesante es que esa retórica y esa particular forma de Trump única, al final de cuentas, no se ha concretado en acciones reales. Su gobierno, digamos, o su política exterior no ha sido tan mala como parece. Él es tan impresentable y su forma es tan, digamos, desagradable o poco convencional que ciertamente no tiene buena cabida ni en la prensa ni en la población. Pero los resultados no son tan malos. Y eso lo digo porque Trump, bueno, digamos, en el gobierno de Bill Clinton se tenía un tratado de no proliferación nuclear y sin embargo fue precisamente Corea la que se salió. Perdón. Y ningún presidente de los Estados Unidos se había reunido con un presidente de Corea, y es precisamente Trump el primer presidente en cruzar la frontera de Corea. Y Corea en el interín ha retado, digamos, a los Estados Unidos, al mundo, pero particularmente a los Estados Unidos, tirando armas nucleares, haciendo pruebas de misiles nucleares y balísticos. Tiene una serie de túneles para protegerse en eventuales, ¿verdad? En su afán, digamos, militar. Y ha estado lanzando misiles, como todos sabemos, creo que al menos 6 veces desde el 2013, creo, sí. Entonces, creo que la política exterior de Trump, nuevamente, a pesar de su poca convencionalismo y su retórica particular, ha sido en cierta manera interesante, que ha logrado de una relativa y momentánea, por lo menos actual, digamos, conversaciones entre los países. Y bueno, habrá que ver, porque sigue siendo, ¿verdad?, una situación muy tensa, y son situaciones muy difíciles de predecir si por la conducta de Trump o la de Kim Jong-un, que también tiene su particular forma de actuar, si se logra algún acuerdo. Lo interesante es que sí se iniciaron, digamos, conversaciones después de muchas décadas de no poder lograrse ninguna reunión entre presidentes o entre mandatarios. Hola. Hola. Sí, le escuchamos, Ana Gabriela. Ok, es que no decían nada. Claro. Con respecto a la percepción que tenemos de Estados Unidos con respecto a Corea del Norte, bueno, tal como decía Ana Cristina, no es una posición que viene de este gobierno con Trump a la cabeza de la Casa Blanca, sino que viene desde muchos años atrás como parte del rol del rol hegemónico de Estados Unidos, ¿verdad? Donde por un lado se tiene el objetivo de procurar que un país que se está abasteciendo con armas nucleares o ampliando su armamento nuclear, como lo es Corea del Norte,
pues que no lo haga porque constituye una amenaza para el mundo, ¿verdad? Ese es como el primer punto. Y el segundo punto de la política exterior de Estados Unidos hacia Corea del Norte es también, en su rol de líder mundial hegemónico, pues tratar de que un país que en principio estaría irrespetando derechos humanos y no dando la posibilidad de expandir la democracia, sino más bien con un sistema que es autocrático, dictatorial, etcétera, pues digamos que son como los dos áreas en las que Estados Unidos ha enfocado su política exterior hacia Corea del Norte por muchos años. Definitivamente, como dice Ana Cristina, Trump es muy particular, impresentable, como dice ella, pues se dio esta situación en que después de 20 años de que Corea del Norte ha querido una reunión con un mandatario de Estados Unidos, se da una reunión. Hay diferentes enfoques sobre esto. Por un lado hay gente o hay analistas políticos que dicen, bueno, es que bien, Estados Unidos presionó, principalmente creo que en el 2017, presionó, le metió sanciones económicas a Corea del Norte, incluso le pidió apoyo a China, porque venía a Corea del Norte y respetando el acuerdo para no proliferación nuclear, entonces metámosle sanciones, se le viene como en un 30 o un 35% abajo las exportaciones, sobre todo a China creo que es, y entonces alguna gente interpreta, algunos analistas dicen, y producto de esto, pues no le queda más a Corea del Norte que ceder y buscar y decirle, vea, reunámonos, y entonces se reúnen. El otro lado dice que no, que es Kim Jong es sumamente astuto y ha pedido, bueno, no él, ¿verdad? Pero los distintos líderes de Corea del Norte siempre han querido una reunión con el mandatario de Casa Blanca y por fin tengo una oportunidad para reunirse y se reúnen con él. Y antes de entrar a esto, nada más decir, Trump dice, bueno, me voy a reunir con usted. Hay analistas políticos que dicen, usted le da una reunión a un país que es una amenaza después de que el país ceda en algunas cosas que le están amenazando a usted, pero él le da, por decir, el premio o el confite, reunámonos sin ni siquiera haber negociado nada. Bueno, el tiempo dirá si como lo ve, digamos, Ana Cristina, es una forma acertada de llevar la política exterior de Estados Unidos con Corea del Norte y va a rendir frutos. Definitivamente lo está haciendo muy diferente a como lo hicieron sus antecesores. Y por otro lado, hay otros analistas políticos que dicen que el líder coreano, en forma muy astuta, logra un encuentro con Estados Unidos y de alguna manera legitima que dos potencias nucleares se reunieron. Y legitima que Corea del Norte es una potencia nuclear. Yo creo que eso lo tiene bien medido Kim Jong y probablemente efectivamente él está diciendo, hey, me tienen tanto miedo que me dan un espacio de tú a tú para que nos reunamos. Entonces, pues son las dos caras de la moneda. Acordaron esa reunión que fue creo que en marzo de 2018 que se iban a volver a reunir, hasta el momento no ha sido posible, en febrero iban a seguir con una segunda cumbre para ver si logran llegar a un acuerdo con respecto a los acuerdos para el desarme, digámoslo así, de Corea. No fue posible, más bien hubo escalada de tensiones y hubo algunos misiles este año. Y recientemente se supone que en octubre se iban a reunir. Sin embargo, entiendo que tampoco se reunieron. No me dio tiempo para terminar de ver por qué no se reunieron. Pero bueno, ahí hay cierta disposición, ya bajaron un poquito las tensiones para que se vuelvan a reunir Estados Unidos y Corea del Norte para tratar de avanzar en acuerdos. Eso sería lo que podemos aportar. Muchas gracias, Ana Gabriela. El equipo número 3 de Pablo y Javier.
Si gusta, antes retomamos a Felipe, que ya se reintegró, profesor, si le parece bien. Ok, Sí, adelante. sí, muchas Entonces, gracias. ¿qué, Disculpen. Felipe? 5 minutos. Muchas gracias, disculpen. Gracias. Máximo. Adelante. Adelante, Eh, Felipe, puede participar. Listo, muchas gracias. Ah, Perdón, profesor. ajá, eso iba a preguntar. No sé si Felipe, como se viene integrando, está con el contexto. Felipe, tal vez ponerte en autos de que cada uno se ha referido a la percepción del país que se les asignó con respecto a la política exterior de Corea del Norte. Entonces, ya las compañeras acaban de presentar la percepción que tiene Estados Unidos sobre la política exterior de Corea del Norte. En el grupo de Felipe, que estaba Carlos, ya Carlos hizo su intervención con respecto a la percepción de Corea del Sur a la política de Corea del Norte. Entonces, no sé si estás preparado para referirte o como venís incorporándote, escuchas un poquito la dinámica y Mm, continuamos. Bueno, si les parece y puedo escuchar la siguiente intervención, estaría bien, no hay problema. Sí, Sí, ok, entonces para que muchas gracias. contextualizarlo, porque se viene incorporando, entonces darle como la oportunidad de que vea la dinámica que hemos estado realizando. Entonces, en este caso, le damos la palabra a Paulina y a Javier para referirnos a la percepción de China con respecto a la política exterior de Corea del Norte. Adelante, compañeros. Bueno, buenas noches. De parte de China y la perspectiva china de Corea del Norte, pues es bastante, es la verdad una perspectiva bastante interesante, ya que lo que se entiende como unos aliados monolíticos homogéneos, pues parece que no es tal, ¿verdad? Y esto es muy importante porque la verdad es que China, Corea, la península coreana y Japón han tenido pues una historia bastante particular en donde la población de la península coreana entiende tanto a Japón como a China históricamente como potencias agresivas en contra de la autonomía y en contra de lo que podríamos denominar la soberanía coreana. Cuando sucede la guerra del 53, de hecho Corea del Norte no es apoyada por China en un inicio, por la República Popular de China, sino más bien por la Unión Soviética. Eso crea tensiones que después en el quiebre sino-soviético, pues el Corea del Norte, por una cuestión más de intereses y de supervivencia, se empieza a aliar más de lleno con la República Popular de China. En esa contextualización, entonces vemos que no es tanto un marco ideológico, sino un marco de intereses, y un marco de intereses que van muy de la mano con el modelo del actor racional. Con eso, entonces, podemos entender cómo es que en el desarrollo reciente hemos visto pasar de una China que utilizaba Corea del Norte para obtener réditos a favor de sí misma a costas de las potencias, donde veía, se cooperaba con China para mantener a talla bajo una correa o de algún tipo a una Corea del Norte que entendía como un rogue state o un estado fallido de tipo, algunos lo llaman criminal, y con ello vemos una evolución donde más bien al día de hoy Corea del Norte ha entendido y ha entendido en un claro juego racional de costos y beneficios de tit for tat, como llaman, que le es útil precisamente su programa nuclear y sus amenazas de ensayos nucleares y de pruebas de misiles. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos visto que Corea del Norte amenaza y ejerce estos ensayos balísticos y estas pruebas nucleares y a cambio recibe ya sea concesiones de las potencias y especialmente de China recibe una cantidad significativa de cooperación y especialmente de ayuda humanitaria de alimentos en específico que ayudan a mantener a su población bajo un régimen claramente autoritario y violador hasta más no poder de derechos humanos y que, bueno, de lo que dicen que predican, pues no les queda ni siquiera ni el nombre. En ese sentido, lo que vemos entonces es, como dice Shulong, una China que más bien tiene que estar lidiando con una Corea del Norte que entendió que esos procedimientos le eran a su beneficio. ¿Por qué?
resulta que China ha aumentado su capital, ha aumentado sus fuentes de poder y al día de hoy se posiciona como la segunda potencia mundial y tiene todo un proyecto geopolítico, geoestratégico y geoeconómico para realmente ascender a ese estatus de potencia hegemónica y contestarle ese poderío a Estados Unidos, para lo cual necesita estabilidad. Y una Corea del Norte que sigue con programas nucleares, con pruebas nucleares, con misiles balísticos y pruebas de misiles, no le es conveniente. En ese sentido, de hecho, algunos analistas refieren que el acercamiento entre Trump y Kim Jong-un más bien fue gracias a la intermediación secreta de China, porque China necesita dos cosas. China necesita, en primer lugar, mantener el statu quo, y mantener el statu quo implica, por lo tanto, que siga existiendo Corea del Norte, pero que se le avale su existencia. Si Corea del Norte sigue aumentando su beligerancia, puede aumentar la presencia de enemigos de China, enemigos, llámese Estados Unidos específicamente, que continúan sus programas de patrullaje militar en un mar contestado como es el mar meridional de China y el mar del sur de China, por lo que China no quiere darle ni una sola excusa a la potencia hegemónica para meterse militarmente en lo que podría llamarse su patio trasero. Precisamente porque también pues, la península coreana tiene un posicionamiento estratégico muy importante para la salida y la entrada de comercio y de bienes y servicios chinos. Entonces, resulta que China, además de ese status quo y del aval de la existencia de Corea del Norte, que por más que maneje un discurso unificador de la península coreana, pues realmente vemos que no es del todo dentro de sus intereses, resulta que también China necesita otra cosa y es ampliar su capital de inversión. Todo el proyecto, de hecho, de One Belt, One Road y de la nueva franja de la ruta se está haciendo con capital chino y con mano de obra china. Y en ese sentido, un acercamiento entre las Coreas que pueda mantener o meter en el margen de influencia de Estados Unidos a Corea del Norte no le es en beneficio a China. Más bien lo que China necesita es ese status quo para seguir invirtiendo en una cantidad significativa de infraestructura y de inversiones de capital financieros en Corea del Norte para mantener y expandir y acumular más capital. En ese sentido, entonces, vemos que realmente es una tensión, no son aliados monolíticos. De hecho, Corea del Norte puede volver a tener este asunto de beligerancia cuando lo considere oportuno para mantener réditos o concesiones de las potencias, a lo cual China no lo está viendo con grandes ojos. Y en segundo lugar, repito, el tema del capital. Y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Javi. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, ya Javi abordó básicamente como la perspectiva de China frente a Corea del Norte y solamente voy a alimentar un poco esa línea de muchos de los puntos que me parecieron sumamente interesantes, de algunas lecturas adicionales que vimos, y es que, como Javi decía, a China le interesa mantener el status quo que tiene como frente a Estados Unidos y con Corea del Norte, porque, por ejemplo, uno de los puntos que mencionaba la lectura era como que estaban muy preocupados por el programa de misiles que tenía Corea del Norte, por el programa nuclear que tenía, que estaban a favor, como que se aplicaran medidas correctivas y acciones que, por ejemplo, los demás países tenían, pero no estaban como en contra de todo como el régimen y todo el país, por decir un ejemplo, sino solamente quieren estar como a favor de una posición que toman los demás países para castigar de alguna manera como todo este programa de misiles, de armas nucleares, etcétera, pero eso no quita que también tienen intereses comerciales de por medio, mantener un status quo, etcétera. Otras de las cosas que encontramos acá, bueno, era que, como decía Javi, también le interesa mantener como la estabilidad y la unificación por todos esos intereses comerciales que hay de por medio. Y cuando comenzó la guerra comercial con Estados Unidos, Corea del Norte en realidad como representaba como
un aliado para ellos en ciertos aspectos. Entonces, prácticamente van a seguir estando como, ¿cómo decirlo? Como teniendo una posición como de concordancia con otras naciones que castigan como el programa de armas nucleares, todo el programa de misiles, etcétera. Pero más que un aliado, es como decía Javi, hay intereses de por medio, hay otras posiciones que están entre ambos presidentes, entonces es prácticamente eso. Ya Javi lo había abordado bastante. Muchas gracias, Paulina. Con esto cerraríamos la parte de la intervención de la percepción de China. No sé si ahora le damos el pase a Felipe para retomar Surcorea. Sí, perfecto, Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya estuve hablando con Carlos sobre los temas que él estuvo tomando, como los avances y retrocesos de la declaración de paz y los ejercicios nucleares. Creo que desde ese punto hay que retomar precisamente eso, que Corea del Sur ha estado marcado específicamente por la división con Corea del Norte y siempre ha tenido un punto muy importante en tema de seguridad. Obviamente la relación que mantiene con Estados Unidos y el progreso que ha logrado económica y diplomáticamente ha hecho que el aislamiento con Corea del Norte sea mucho mayor, lo cual eleva las tensiones, ha elevado las tensiones en los últimos años y dichas declaraciones de paz no llegan a ningún lado. Obviamente ahora con Trump, como lo estaban comentando antes Ana Gabriela y Ana Cristina, la posición de Corea del Sur se ha modificado, ha tenido que virar hacia otros actores y no ha sido ajeno a esto. Ha visto la colaboración de China, de España, pero siempre se ha marcado con esa tensión con Corea del Norte. Es importante también mencionar que Corea del Sur es un estado que ha tenido tradición, ha sido tradicionalmente multilateralista, o sea, ha estado dentro de Naciones Unidas y diferentes acuerdos internacionales, por lo cual le ha permitido tener una posición privilegiada en cuanto a la relación con Corea del Norte y sobre todo con la ayuda que puede pedir en cooperación internacional y en seguridad. Creo que esos son básicamente los temas que quedaban por fuera después de la lectura. Más allá de eso, creo que todo resalta nuevamente hacia los temas de seguridad nuclear y los retrocesos y avances de la declaración de paz. Muchas gracias, Felipe. Estaríamos con esta parte, profesor. Usted indica si procedemos con la otra sección. Sí, adelante muchachos, ya entonces iríamos por la parte de la presentación, bueno, ya posterior a la presentación, como moderables intervenciones les serán una pregunta a cada grupo que no exceda una respuesta de 3 minutos a cada uno, ¿cierto? Es correcto. Ok, listo, adelante muchachos. Ok, bueno, voy a retomar yo, voy a dar inicio. Voy a hacer el planteamiento de 2 preguntas, son preguntas generales, ¿verdad? A raíz de lo que se ha expuesto, a raíz de lo que los compañeros han expresado con respecto a la percepción de cada uno de esos países respecto a la política exterior de Corea del Norte. Voy a hacer 2 preguntas generales y van dirigidas a todos los grupos. Entonces, el que se sienta más bien que se sientan con la libertad de contestar, ¿verdad? Cualquiera de los grupos, porque va dirigida es general, entonces cualquier compañero puede tomar la palabra. Y pueden responder cualquiera de las 2 que voy a hacer en este primer bloque y seguiría luego
Mario con otra pregunta generadora que también va a ser de carácter general. Entonces, inicio yo con estas dos preguntas. Recuerden que son generales y cualquiera puede asumir el rol y responder. ¿Es Corea del Norte una amenaza para los países los cuales se han referido ustedes, compañeros, por su poderío nuclear, verdad? Que es el foco o el centro de atención en lo que respecta a la política exterior de Corea del Norte. ¿Representa realmente Corea del Norte una amenaza, por ejemplo, para los países que tenemos en discusión, para China, para Estados Unidos o para Corea del Sur? ¿Cuál es la percepción de ustedes? ¿Es realmente una amenaza o no? Y tal vez ampliar un poquito el argumento de por qué sí o por qué no, cuál es su apreciación. Esto sería una primera pregunta, ¿verdad? Entonces siéntanse con la libertad de responder esa, cualquiera de los grupos. Y la otra pregunta sería, ¿cómo perciben ustedes, compañeros, o cómo comparan de alguna forma la política exterior, que es tan particular de Corea del Norte, con respecto a la política exterior de Costa Rica? No sé si recuerdan la exposición que tuvimos del diplomático, que estuvo en este curso, por cierto, explicando un poco la política exterior de Costa Rica. Entonces, ¿cómo aprecian o cómo comparan estas dos visiones de mundo que son totalmente opuestas, ¿verdad? Un país sumamente militarizado, un país con un alto poderío nuclear, versus Costa Rica, que es un país que se proyecta diferente, como un país enfocado en el ambiente y otros aspectos que vimos en aquella charla con el compañero diplomático. Entonces, esas son dos preguntas generadoras. Les abro el espacio, siéntanse con toda la libertad de responder cualquiera de las dos desde su perspectiva, ¿verdad? No necesariamente con lo... Sí, ya yo entendí el micrófono. Yo contesto un poquito la Sí. primera. Ana Cristina, ¿Me permiten? si gusta, Adelante, Cristina. me permiten. Ana Cristina, Sí. si gusta me permite para decir la tercera, para que Ah, puedan perdón, creí decidir. que ya habían dado todas las preguntas. Perdón, disculpa. Sería, ¿qué tan importante es la política exterior de Corea del Norte para las relaciones entre los estados, en particular estos que estamos viendo? Ahora sí, si gusta participar, Ana Cristina. Muchas gracias. Gracias. Si Corea del Norte constituye una amenaza, mi respuesta es sí, claro. Sí constituye una amenaza real, no solo para Corea del Sur y su entorno, sino para el mundo. Es un país que no ha respetado los acuerdos y, bueno, de hecho se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear y ha violado flagrantemente las resoluciones de las Naciones Unidas, ha hecho una serie de lanzamientos de misiles balísticos y de pruebas nucleares, creo que, como decía, creo que son 6 a la fecha, con bombas de hidrógeno y mantiene una escalada de tensiones en Corea del Sur. Es claramente una amenaza mundial. Muchas gracias, Ana Cristina. Yo tengo mi percepción particular, ahorita la voy a expresar porque estamos en el espacio para que hagan sus intervenciones. No sé si algún compañero quiere referirse a esto mismo o quiere agregar algo más. Creo que para agregarle, desde la perspectiva de Corea del Sur, del Estado de Corea del Sur, también es una amenaza obviamente mucho más latente por tenerlo como vecino, y tal vez resaltar los puntos que estaba mencionando Ana Cristina, que es el tema de los programas nucleares que ya datan de más de 2, 3 décadas de desarrollo, y que también uno de los puntos muy importantes es ese desarrollo no solamente de la bomba de hidrógeno, sino también del misil balístico intercontinental, que presenta una amenaza no solamente para Corea del Sur, sino también para el territorio o la parte continental el territorio continental americano.
que si bien desde la perspectiva de Corea del Sur no modifica cuál es la percepción de seguridad, porque ese misil balístico intercontinental puede alcanzar Corea del Sur o el territorio americano, sí significa un posicionamiento más fuerte de Corea del Norte en cuanto a las pautas o en cuanto a cómo puede llevar o desembocar la balanza de poder con los estados que aseguran o que están detrás de Corea del Sur, que pueden darle cierto tema de seguridad. Entonces, creo que ese es otro de los puntos importantes. Y tal vez para agregarle a eso, también es importante ver cómo los intentos para frenar el desarrollo nuclear hacia Corea del Norte no han sido, no han tenido ningún fruto, como ya sea desde incentivos positivos o de incentivos negativos. Ya hay varios ejemplos desde los años 90 y ninguna de las dos, desde los dos ámbitos se ha logrado. Entonces creo que también ese es un punto a recalcar, que es mucho más difícil cuando ninguna de las acciones da frutos. Gracias, Felipe. Listo, muchachos, entonces ya nos quedaría el espacio para preguntas, observaciones que haya entre los grupos. 15 minutos serían en este caso, en caso de existir preguntas o consultas o observaciones. De todas maneras, si alguno de los grupos quiere retomar alguna de las preguntas generadoras que se plantearon, lo podrían hacer en este espacio en caso de no existir preguntas de un grupo a otro o hacia nosotros. De igual manera, si consideran necesario repetir las preguntas generadoras, con mucho gusto. Pero también hay espacio para comentarios, ¿verdad? De otra Sí, índole. así es, así Claro, es. adelante. Sí, correcto. Sí, Quisiera, disculpe, ese espacio es para preguntas, observaciones, comentarios sobre lo que hemos conversado hasta ahorita. gracias. Adelante. Quisiera recalcar un comentario que hizo Javier que me pareció muy interesante, justamente sobre, no sé con qué palabras lo dijo, pero que en realidad también Corea del Norte ha aprendido a usar una estrategia con la cual obtiene apoyo y recursos que también le dan oxígeno, lo dijo en otras palabras. Por ahí algunos de lo que leí, me parece que la Unión Europea también ha destinado recursos, no me acuerdo si era la Unión Europea u otro país, u otro grupo de países, han dedicado, y no fue China, justamente recursos como que usted abandona las armas y yo le destino recursos. Y efectivamente es interesante cómo hay países que desarrollan estrategias que si se quiere son, no sé si la palabra sean perversas, ¿verdad? Porque yo amenazo con que yo destruyo al vecino o al mundo, pero yo me calmo si usted me da cosas, ¿verdad? Entonces sí quería comentar que me llamó mucho la atención ese comentario de Javier y que efectivamente yo creo que es una de las estrategias que usa Corea del Norte, más allá de que en cualquier momento sí le pueda dar un ataque de juego, de videojuego a este niño, ¿verdad? Que está presidente y va y manda de verdad un ataque al vecino Corea del Sur, ¿verdad? Por eso no significa que no son capaces de hacer un ataque real. Muchas gracias, Ana Gabriela. ¿Algún otro compañero que quiera referirse, un comentario, alguna observación? Hola, sí, yo quiero comentar algunas cosas. Bueno, primero respecto a lo de la primera pregunta, yo creo que igual la percepción de si es o no es una amenaza, yo creo que igual es una percepción bastante relativa. Digamos, no quiero decir con esto que
que Corea del Norte no representa, digamos, ningún riesgo para la comunidad internacional, porque desde una perspectiva pacifista, todo ejercicio nuclear, o bueno, ya ustedes también mencionaron los ejercicios con las bombas de hidrógeno, que son aún más poderosas que las bombas nucleares, representa un riesgo, y precisamente creo que este tipo de ejercicios en específico sí representan una amenaza como tal. Es muy difícil decir que va a haber un enfrentamiento de estas magnitudes, porque ya en otras ocasiones también hemos comentado que sería casi un acto de suicidio, porque habría respuesta inmediata de aliados y oponentes. Y respecto a eso, quizás sí puede percibirse como una amenaza por un lado, pero también para otros puede no serlo. Y en ese sentido también quisiera retomar algunos comentarios generales. Yo dije a un principio que la relación Corea del Norte y Corea del Sur se ve condicionada a veces por agentes externos como China y Estados Unidos respectivamente, y quizás pase por alto mencionarles el ejemplo. Bueno, desde que China y Estados Unidos agudizaron su problemática comercial, ya saliéndonos del plano comercial y pasándonos al plano securitizador, las relaciones Corea del Norte y Corea del Sur también se orientaron al posicionamiento de cada una de esas potencias, y digamos, volvieron a tener ciertas fricciones entre ellos por el apoyo a cada una de sus alianzas. Sin embargo, hay un punto bastante importante bueno, no recuerdo sinceramente si ustedes lo habrán mencionado, y es que la política exterior de Corea del Norte, ciertamente, como ustedes lo proponen, es una política exterior racional. Y eso se ve muy condicionado por el entorno interno, porque una de las peculiaridades que tiene Corea del Norte es que, a pesar de que a nosotros nos parece como Kim Jong-un y su dinastía como un dictador y bajo la sistemática violación de derechos humanos, peculiarmente al interior de Corea del Norte, una gran cantidad de población, creería yo que la mayoría de la población, lo ve como un líder, como una figura bastante posicionada, que protege más bien los ideales nacionalistas de su estado, o de su Corea, que debería ser como una sola Corea desde dentro, desde la perspectiva de Corea del Norte. Y hay una aceptación total, bueno, parcial y mayoritaria hacia el carisma, que de una u otra forma es un carisma el que tiene Kim Jong-un, diferente al que tenía su padre, pero igual sigue siendo un carisma bastante aceptado y entendido por la gente como un líder. Y ahí hay figuras como la hermana que intentó cambiar la visión que tenía el padre de un líder autoritario a un líder más carismático, como es actualmente Kim Jong-un para su gente, y que tiene el respaldo de este. Es decir, hay un ejercicio nuclear, el interior del país lo respalda porque es forma de prevenir un ataque, de prevenir un atentado ante ellos, porque el resto de la comunidad internacional, como también mencionaban ustedes, está en contra de Corea del Norte, y es mejor demostrarles que también tenemos capacidad de reaccionar antes de tener algún atentado, porque sobre todo está casi que rodeado de países en conflicto. Si bien tiene como aliado a China, bueno, China tiene ciertas complicaciones en su mar territorial, que también genera oposición en la misma región. Entonces, sigue siendo muy interesante la posición de política exterior de Corea del Norte respecto tanto a los aliados externos como a la visión interna que tienen como país. Muchas gracias, Carlos. No sé si habrá algún otro compañero que quiera hacer alguna pregunta, observación, comentario, sino ya para entrar al proceso de cierre del web. Si no hay mayor observación, yo podría empezar con el cierre y Mario me complementa. Perfecto, muchachos, adelante.
Sí, compañeros, a todos, muchas gracias por sus apreciaciones y sus intervenciones. Realmente la política exterior de Corea del Norte, de acuerdo a lo que hemos comentado aquí y los aportes de todos, es muy particular, ¿verdad? Quisiera hacer el cierre con una especie de resumen de lo que se ha dicho de cada una de ellas, y incluyendo un poco también de lo expresado en los artículos que ahí se compartieron. Me llamó muchísimo la atención, y eso sí lo quiero compartir como parte del cierre y también como parte de una intervención que quisiera hacer como parte de la contribución a lo que se ha expuesto. Es que, por ejemplo, se menciona, uno de los autores menciona que en el caso particular de Estados Unidos, ¿verdad?, que no han logrado, a pesar de las últimas 3 administraciones que ha tenido Estados Unidos, no logran establecer relaciones diplomáticas fuertes, de hecho, casi que son nulas con el país que estamos refiriendo. Y sus intenciones siempre han sido claras de nuclearizar Corea del Norte. Eso representa de alguna forma, por eso era la pregunta generadora, eso representa de alguna forma que Corea del Norte se puede percibir como una amenaza, ¿verdad? Tanta insistencia de Estados Unidos de denuclearizar Corea del Norte, y su arma, ya que no tienen, digamos, esta fuerza nuclear que tiene Corea del Norte, sus armas siempre van a ser comerciales. Ellos aplican sanciones, a pesar de que han sido fallidas las relaciones diplomáticas, ellos tratan de aplicar las herramientas que tienen para lograr de alguna forma intervenir en la política exterior de Corea del Norte. Se menciona también que han usado a China como parte de su aliado para combatir esta proliferación o producción o demás de armas en Corea del Norte. Lo otro que quería mencionar es que en el caso particular de China, los autores hacen referencia a China como un observador quieto, lo definen. Norcorea, a pesar de que refieren a que Norcorea no es una amenaza para ellos, de acuerdo al artículo que se mencionó y se compartió, dice que para China no representa una amenaza realmente Corea del Norte. Lo aprecian como un régimen malo, así lo describen, como un régimen malo. Y por supuesto va contrario a sus ideales o pensamientos políticos, ¿verdad? China se describe a sí misma, ¿verdad?, como un bloque con Rusia, y ellos separan el otro bloque, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Entonces, esa parte también es interesante de ver cómo China, a pesar de que es su vecino, que es parte de sus alrededores, ellos no aprecian, de acuerdo al artículo, ¿verdad? No es necesariamente que sea así, ellos no aprecian a Corea del Norte como una amenaza. Y de hecho, nótese que en el otro artículo referido a Estados Unidos, dicen que más bien los autores refieren a que más bien Estados Unidos usa a China como una herramienta o como un intermediario para lograr de alguna forma intervenir en la denuclearización de Corea del Norte. Entonces, esos aspectos los quería resaltar, ¿verdad? Y los intentos fallidos en el caso de Corea del Sur, los intentos fallidos, los múltiples intentos por tratar de alguna forma unir las Coreas, no ha sido posible, ¿verdad? Resalto nuevamente su posición ideológica, que es totalmente opuesta, ¿verdad? Una altamente comunista y la otra, por su lado, altamente capitalista. No han logrado esa unión que se ha hecho intentos en muchos años y en muchas ocasiones, no lo han logrado. Y de alguna forma esto afecta, podríamos pensar que podría afectar a Corea del Sur, dado que estaba leyendo en este artículo, ellos no han logrado romper
esa barrera que hay, y no solo ideológica, ¿verdad? Es una barrera también de que refería a casos de que hay familias que, por ejemplo, que viven en Corea del Norte, Corea del Sur, no han logrado unificarse después de años, producto de esta división que existe en estos dos países. Entonces, eso era un aspecto particular que también me llamó la atención y quería también resaltarlo. Por último, para no extenderme más con el tiempo, por último, ya esta es una apreciación personal, ya no es una apreciación, esta ya no es una apreciación formal, es una apreciación más personal. Sí me llama la atención cómo, por ejemplo, Costa Rica se proyecta al mundo y cómo Corea del Norte se proyecta al mundo. Un país, estamos hablando de Costa Rica, de 51.100 metros cuadrados con 5 millones de habitantes, y Corea del Norte con un país con una extensión de 120.000 kilómetros cuadrados y 25.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo se aprecian estos dos países en el mundo? Es totalmente diferente la apreciación que se hace, la proyección que se hace de política exterior. Y a pesar de que son dos países pequeños en territorio, pero tienen dos grandes poderíos, ¿verdad? Corea del Norte con su poderío nuclear, Costa Rica con su poderío ambiental. Entonces, esa apreciación personal la quería hacer, que me llamó mucho la atención, de tener nosotros asignado un caso tan particular y tan diferente con respecto a los demás países y estados que hemos analizado. Eso sería de mi parte. Muchas gracias y le cedería la palabra aquí a Mario. Por mi parte, me gustaría retomar lo que los compañeros mencionaron, y en este caso también Sandra, en cuanto a la posición de China en Corea del Norte. Corea del Norte la ha considerado a través de los años como una aliada, y de hecho establecida como estrategia para defenderse del imperialismo estadounidense, unirse con China y con Rusia en un bloque socialista. Sin embargo, China, en el momento que se le consulta su posición en cuanto a la percepción de Corea del Norte, y de todas maneras ligado también a la misma política exterior de China, tiene una perspectiva de, ok, ese país, pues sí, no estamos de acuerdo con su posición nuclear, su posición bélica, lo considera como un régimen malo, como decía Sandra, y de todas maneras hace anuencia a ese interés propio de este Estado de un desarrollo económico. Entonces, de la forma que lo dijeron es, bueno, pues las últimas 3 décadas nos hemos encargado de posicionarnos, de causar un desarrollo económico de China, y pues no tienen gran anuencia a eso. De lo mismo que no se considera como una amenaza percibida por China. Pasando a lo que es el mantener la paz, y sobre esta peculiar política exterior de Corea del Norte, realmente Corea del Norte critica, bueno, primeramente Corea del Norte dice, en un momento dijo, nuestro país procura la línea consistente entre la política exterior con el establecer el principio de paz coexistente con todos los países de diferentes sistemas sociales. Mejor dicho, ellos respetan los demás países, un poco contrario a esta política exterior de modelo racional, proteccionista. Y por otra parte, también criticaba la posición de Estados Unidos, en el cual
aseguran que el imponer la paz no es una forma para lograrla, que realmente eso ocasiona guerras. Sumado a eso, a toda la tensión en el ámbito mundial que ocasiona el propio modelo utilizado por Corea del Norte. Sumado a esto, este ejercicio considero que logra realzar la importancia de la política exterior como una herramienta para lograr dinamizar o atenuar las variables que puedan incidir entre las relaciones de los estados y lo que se logre realmente una paz o conflictos armados entre diferentes estados en una zona regional o en el mundo. Por mi parte, quedaríamos hasta ahí. No sé si hay algún otro comentario o por parte del profesor o de algún compañero. Muchísimas gracias por el espacio brindado y sus participaciones. Bueno, muchachos, muchísimas gracias de verdad. Bueno, de mi parte no hay ningún comentario. La verdad es que súper bien, cumplimos con el tiempo. Más bien terminamos 4 minutos antes. De verdad, agradecerles tanto a Mario como a Sandra por presentarnos estos temas. También así como a todos los compañeros, Ana Cristina, Ana Gabriela, Carlos, Felipe, Javier, Paul, se me fue el nombre. Paula, discúlpele, no sé, disculpe que se le cambió el nombre. Paulina. De verdad, muchísimas gracias, muchachos. No sé si tienen algún temita más, pero de mi parte ya estaríamos finalizando con la actividad. Ya ahí, bueno, Fernanda me está comentando por acá que ya está en el aeropuerto de Liberia, entonces ya se va a quedar sin conexión, pero ya yo le voy a informar que ya procedimos a cerrar la actividad, de verdad, y muchos éxitos y feliz año a todos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Apoyo. Hasta luego, gracias. Buenas noches, con mucho gusto. Okay, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.